Listo, bienvenidos a un nuevo Oso Parlante. Hoy nos acompaña un amigo de estos de los que llevo más tiempo en conocer, más o menos unos 18 años, 17 años. Compañero de la universidad, compañero de tesis, publicista, creativo, copy. Alguien que ha hecho un trabajo bastante complejo en el sentido de que se ha puesto en un mercado que es bastante competitivo, que es como el área de la creación, de ser creativo y la redacción publicitaria. Un amigo de la vida, uno de mis mejores amigos de la vida, Plinio Alexander Zorro. Hola Zorrito, bienvenido al Oso Parlante. Hola, Osito, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación y nada, gracias por esta experiencia y por dejarme compartir parte de mi vida y esas anécdotas que tenemos en común. Zorrito es un amigo, nosotros somos amigos de la vida realmente, desde que comenzamos la universidad, la primera carrera que estudiamos, donde nos conocimos, donde comenzamos a ser publicistas, donde éramos personas totalmente distantes en cuanto a nuestros estilos de vida, nuestras formas de ver el mundo, pero pues teníamos en común como que nos caíamos bien y ya, yo era como el nerdo, como el nerdito de la clase, Zorrito era como el man que llegaba, su merced llegaba, era como en tabla, ¿no? Como en skate. En ese tiempo montaba tablas, sí, correcto, y un recuerdo que tengo, pues que yo andaba siempre en Bermudas. Entonces a la universidad siempre llegaba en Bermudas y hicimos feeling también porque a ti te gustaba como que toda esa onda del skate y eso, más no estabas vinculado, pero como que había feeling ahí por tu hermana y esos temas. Hay una cosa que ha comenzado a pasar en otros osos parlantes previos y es que comenzamos a hablar y esto es como una nota a pie de página. Se habla mucho de mi hermana de Marcela Esguerra, perversa. Em, no es que sea perversa, sino que su trabajo se llama así. Entonces, y ella pues tenía un afín muy fuerte como con toda la parte gráfica, con toda la parte urbana, porque ella pues ha sido ilustradora, sería que como, pues ella me va a regañar por esto, pero ¿cómo sería? Como, ¿eso es como un artista urbano o algo así? Sí, se puede decir que es un artista urbano y ya, sí. Y yo conocía por ese lado a Marce y también Zorrito conocía a alguien que espero que a futuro esté aquí también, que son otros amigos que hacen street art o hacen arte urbano o hacen piezas gráficas ya bastante grandes o cuadros, exposiciones y demás. Entonces, había digamos, un común denominador, digamos, como que tenía que ver el arte o la parte visual cuando nosotros nos conocemos. Aunque tu línea en la academia era totalmente diferente, ¿no? O sea, ¿cuál era tu objetivo cuando estabas metido en ese tema? No, básicamente era hacer algo. Yo terminé, digamos, en ese tiempo yo trabajaba con mi papá en una cosa súper diferente que era cambiar aceite. Acababa de salir del ejército, o sea, presté servicio militar en la policía y salí y empecé a vagar, la verdad es esa. Y no tenía nada que hacer. Vagué mucho tiempo y veía que mis amigos hacían cosas y yo trabajaba cambiando aceite y decía como, ok, hago plata, pero a la final no me siento contento con lo que hago. Entonces en un punto de inflexión dije, "Ah, miércoles, pues invertamos en algo que de verdad me gusta. A mí me gustaba el dibujo, me gustaba, bueno, todo el tema de bellas artes, cosas por ese estilo, más nunca las había estudiado. Entonces en ese momento dije, bueno, me voy a inclinar por la publicidad, más no fue como, ah, sí, he pensado mi carrera, no, sino fue hacer algo por hacerlo. Y me metí tanto en el cuento que me engomé. O sea, ya empecé a trabajar muy duro en eso y decidí que todo lo que iba a trabajar iba a ser en pro de mi carrera. O sea, ya empecé a decir como bueno, todo lo que gane va a ser para eso, es objetivo. Y si sale bien y si no también, pero esa va a ser como mi mentalidad. Ya, ese es mi objetivo y voy a empezar a trabajar con el fin de hacer eso. Nosotros con Zorrito nos graduamos de esa primera carrera eh, como hace unos 10 unos 12 años más o menos, unos 11 años para ser como más exacto. Eh, y en ese momento pues obviamente ya comenzaban a aparecer como los visos o como la idea hacia donde nos íbamos a mover. Entonces, en el caso particular mío también pasa una idea, una historia similar, y es que
yo también llevaba mucho tiempo vagando o como divagando entre una cosa y otra cuando comienzo a estudiar publicidad. Eh, y estando en la carrera, por cosas de la vida, yo termino siendo monitor de la universidad y termino siendo asistente como de profesores y encuentro, digamos, como mi enfoque hacia la docencia, hacia la pedagogía y hacia el tema de formación. ¿Por qué hago este comentario? Porque es que a Zorrito también le pasa lo mismo, pero con otra actividad que comienza a darle un norte también en lo que tenía que ver como uno de sus momentos profesionales y es cuando comienzas a trabajar en una tienda ¿cómo se llama? Como videocasetes de películas. Sí, de alquilando películas. Ah, bueno, esa tienda ya no existe, ¿no? Entonces podemos hablar de ella. Sí, Blackbuster Video se Sí. llama. Sí, claro, ahí empezó, digamos que, bueno, la verdad era esa, como que yo ya estaba mamado de cambiar aceite y empecé a buscar nuevos horizontes como, hey, no, necesito hacer otra cosa. Entonces en ese tiempo salió el tema de una práctica, se puede decir, Ujú. de la universidad. Sí, eso es un Y convenio un convenio. un convenio de la universidad para pasar horas y pues como Exacto. tenía que ver con lo audiovisual, vaya y alquile películas. Exacto, entonces llegaba y era muy cómico porque, bueno, entonces la práctica era alquilar películas, básicamente. Entonces llegabas y, claro, los primeros días era, guau, genial, la vaina es que el sueldo era paupérrimo, prácticamente te pagaban con alquileres. Sí, porque es que Y el pago de eso es no, por horas, ¿no? era pésimo, entonces, claro, pues yo trabajé 4 o 5 años ahí, bueno, 4 años creo, no sé, no me acuerdo bien. El caso es que yo trabajando y le decía a mi mamá, mamá, présteme para el bus. Y ella me decía, pero ¿cómo así usted no está trabajando? Y yo, sí, pero présteme. Entonces era y obviamente yo estaba muy contento porque, pues la verdad, creo que mi historia del cine como tal y el amor y la pasión que le tengo al audiovisual llega a partir de ese momento. Obviamente yo veía las películas de barrio, iba a alquilar o cosas por ese estilo, pero la verdadera pasión por el cine llega a partir de Blockbuster cuando empecé a trabajar ahí. ¿Por qué razón? Porque llegué y bueno, al principio, bueno, las películas de cartelera, tú te comes todo eso. Ponle un año, te comes todos los estrenos, todo lo de los artistas Hollywood, ta. Pero llega un punto donde ya no tienes nada más que ver y empiezas a explorar lo que está abajo. O sea, empiezas a buscar algo más underground, o sea, ya empiezas a encontrar directores como, no sé, Lars von Trier, bueno, en fin, todo el tema de Dogma, y empiezas a comerte todo eso y empiezas sin saber, estás aprendiendo algo, pues, intuitivo. Y así empiezas a encontrar gente que llega y empieza a alquilar ese tipo de películas y tú generas conversación. Entonces mi vida se transformaba en eso. Llegaba, yo me acuerdo que había un señor, no me acuerdo el nombre, el tipo era pensionado de Ecopetrol. Y el señor llegaba todos los días, como a las 9 10 de la mañana, y el tipo se iba como a las 4 o 5 de la tarde y nos la pasábamos hablando de cine. Él fue mi profesor de cine. Y yo llegaba y él me decía, no, mira, alquílate esto, no sé qué. Y cuando de repente yo había visto algún título de algún director, yo ya empezaba a hablar y ya podía intercambiar información con él. No era que él solo me pasaba información, sino yo empezaba a hablar. Y nos hicimos muy partner. Y así fue con mucha gente, que ya, o sea, tú ya tenías el conocimiento de los estrenos, pero ya tenías conocimiento de prácticamente décadas de cine y esa formación tú ya la estabas digiriendo. Me pasó algo muy curioso, por ejemplo, en la universidad, cuando yo empecé a ver historia del cine. Entonces, apenas empezamos, pues yo dije, bueno, ¿qué nos van a poner? Entonces me ponían películas que yo ya había visto. Y yo, bueno, pues ya la vi, la repito, no importa. Y yo escribía mis ensayos, pero en un momento dije, "Ah, pero sería chévere hablar con este profesor y decirle como que me mostrara otras cosas, que algo que yo no haya visto". Entonces me puse a hablar con él y le comenté pues todo, que yo había venido de Blackbuster, no sé qué, y que ya había visto casi la mayoría. Y me dijo, no, pues hagamos una cosa. Me empezó a recomendar cine de, no sé, Luis Buñuel, cosas que yo no había conocido, que tampoco estaban en la videotienda. Y ahí ya empecé a explorar mucho más de la historia del cine. Pero fue alrededor de, o sea, yo ya venía prácticamente con Sí, con un todo el bagaje, conocimiento, pero a digamos. partir de que yo no sabía ni siquiera que lo estaba adquiriendo. Y fue algo por gusto. Y cuando llegué a ese punto fue como, eh,
muy, muy chévere porque ya era como explorar y el profesor hasta nos decía como, no, que nota porque pues a la final usted ya sabe de esto, ahora entienda el trasfondo de por qué se hace eso. Entonces fue diferente la forma de digerirlo, o sea, no fue algo tedioso para mí como, uy, me voy a ver Barry Lyndon de 4 horas y me voy a sentar a dormir, sino era algo que yo ya había visto, ya lo había interpretado y cuando me dieron como, es que esto se hizo por esto, ok, y encontré el trasfondo. Y es tanto que ahora me gusta ver mucho más el trasfondo de las películas y luego ahí sí verlas Cuando te refieres al trasfondo, ¿te refieres al contexto histórico o digamos Sí, toda la construcción técnica de la película o a qué te refieres? bueno, además de temas técnicos, es más, por ejemplo, el tema digamos, por ejemplo, Dogma. Sí. O sea, son personas, tú ves, por ejemplo, Dogville. Ujú. Entonces te pones a... Dogville es el que es como una ciudad dentro de Exacto, que es un súper espacio minimalista. negro, sí. Entonces tú dices, oye, qué chévere porque pues tú no estás viendo paredes, no estás viendo nada y con el pasar de la película tú de repente ya estás viendo esas paredes y hay una vaina en tiza que dice perro y con el tiempo tú, Nicole Kidman es la Ujú. protagonista, pasa por ahí, de pronto hay un momento donde ladra el perro y todo el mundo dice, no, no te dejes morder el perro, algo así y tú dices como... ¿Cuál perro? Al principio, pero ya después de la mitad de la película dice, "Jue madre, va a pasar por el lado del perro, la va a morder". Entonces tú empiezas a analizar todos esos temas y dices como, carajo, o sea, Dogma lo que hacía era minimizar el cine, o sea, los costos, el presupuesto y concentrarse en la historia. Entonces era como empezar a ver esos temas de por qué hacen Dogville, por qué los idiotas y por qué, bueno, cuando se separa, bueno, todo ese tema de Gaspar Noé y Lars von Trier, porque todo ese tema de visual que ellos manejan, toda esa vaina medio fuerte, como corporal, entonces ahí tú dices como, ok, todo esto tiene un trasfondo y es alrededor de cosas, o sea, no es solo cine, sino es simple, son cosas que te dejan a ti en la vida. Sí. Entonces me parece muy interesante eso. Hay una cosa que me parece súper como, digamos, como un tip muy importante, no sé, como tip suena como medio vago, pero como una herramienta bien importante que es como la dinámica de la curiosidad dentro de una situación que es el aburrimiento. Me refiero, estás trabajando en una videotienda, no tienes la obligación, más allá de saber qué es lo que está exhibido y cuáles son las secciones donde está drama, suspenso, acción, comedia, familiar, niños, y tú decides por el aburrimiento de haber visto ya digamos, muchas películas comerciales, comienzas a entrar a una exploración que termina estallando como siendo como la llave para lo que terminas haciendo a futuro y es comenzar a contar historias. Hay, hay una, hay una forma, yo lo voy a decir y tú lo complementas, que creo que pues, obviamente tú lo dices de una forma más honesta en el sentido de tu experiencia y es que cuando yo hablaba contigo de publicidad ya siendo profesionales en el área, o ya trabajando en el área, yo desde la docencia y tú desde tu área específicamente de creación, yo definía la publicidad como estrategia, como, no sé, como lograr persuadir a alguien, pero tú siempre me hablabas que la publicidad era contar historias, ¿no? Sí, básicamente digamos que existen las dos ramas. O sea, la publicidad como tal tiene un fin y es vender. O sea, si tú en publicidad no vendes una idea, no vendes una donación, no haces que la gente tenga un call to action, pues no vas a lograr nada. O sea, vas a necesitar un objetivo, ¿sí o no? Acá, ¿cuál es el tema? Que obviamente la publicidad se ha transformado en vender historias por lo mismo tema de la polución mediática. O sea, tú ahorita tienes contenido por todo lado. Entonces, automáticamente, si yo te muestro el caldo de olla de gallina o el comercial del chico tomándose el frutiño y que este tiene menos sal y es muy informativo, pues sí, te queda la información, pero no te está conectando. Entonces, ¿qué hace la publicidad ahora? Apoyarse de las historias. Y si tú ves, ahorita entonces salen comerciales como ya tienen una narrativa, ya te tratan de tocar sentimientos, fibras. Entonces ahí ya empieza a competir el tema del contenido. O sea, tú ahorita, obviamente, si hay una vaina y el brief te dice, no, es que necesito informar que esto tiene calorías, pues yo lo hago y lo planteo así. Pero hay una manera de decir cómo
crear una historia de pronto de alguien que tiene un problema o que no sé qué y dejar ese mensaje intrínseco ahí del tema de las calorías y dar la misma información pero contando algo que de verdad mueva fibras. Entonces ahí es donde empieza a tocar la publicidad, ¿no? Porque hay tanto contenido que tú tienes que ser relevante. Entonces nadie va a decir, ¿viste el comercial que decía que ese producto tiene menos azúcar? No. ¿Viste el comercial que el abuelito besó a la nieta y vivieron felices por siempre? Es diferente. Y estás dejando prácticamente el mismo mensaje, pero estás contando una historia. Okay. Y en eso se está transformando la publicidad y en eso es lo que es. O sea, ahorita, por ejemplo, los discursos que nosotros realizamos son discursos, bueno, navideños, pero son llevados también a lo que estamos viviendo de la pandemia. O sea, vamos a salir de esto, vamos a esto. Antes era indiferente. La programación de hoy va a ser tal, 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 tal. Listo. Pero ahora es como, conéctame con algo que me esté pasando a mí. Ok, tú ahí, digamos en lo que nos estás contando, estás abriendo una puerta como digamos a ese campo laboral como de tu experiencia. Yo digamos, yo procuro ser claro y no hablar como de los espacios donde se trabaja, sino de las acciones que se realizan en esos espacios donde uno trabaja. Ajá. Entonces, tú has tenido la oportunidad desde tus prácticas, digamos, de la segunda universidad, cuando terminas tu carrera profesional como publicista. Nosotros nos conocemos a nivel técnico, o sea, una formación técnica. Zorrito profesionaliza a nivel de publicidad, yo profesionalizo a nivel de licenciatura en artes visuales. Entonces ahí nos desligamos un poco. Zorrito se va más al tema de comunicación, yo me voy a la parte más académica, por decirlo de alguna manera. Y cuando tú estás comenzando a contar esto, yo me acuerdo, se me fue la paloma, lo siento. Ya. No se edita, sigue. Cuando tú comienzas a contar esto, las prácticas de tu universidad, comienzas a entrar a canales de televisión, comienzas de cadenas privadas, pues no hay muchas en Colombia, entonces pues se presupone a cuáles comienzas a entrar y a generar un ejercicio, digamos, de práctica profesional ahí, y esto te mueve a darle mayor sentido a eso audiovisual, y es que comienzas a escribir, y es algo que, digamos, yo como uno de mis mejores amigos, yo nunca vi a Plinio, a Zorrito, nunca lo vi escribiendo o generando copy o sí, siendo redactor publicitario. Yo lo veía hacia el área creativa, totalmente hacia el área audiovisual, pero comienzas a escribir. Hay unas anécdotas que tú me contabas que me parecerían súper bonitos, y es que hay jefes tuyos inmediatos que también comienzan a ser como tutores o gente que te comienza a mostrar otra forma de ver la comunicación, la escritura, el tema de crear copies, el tema de generar redacción publicitaria. ¿Nos puedes contar algo de eso? Que eso es como súper bonito. Sí, claro que sí. Mira, bueno, esa etapa de mi vida creo que fue un punto de declive en todo lo que yo empecé a desarrollar y a la persona que soy el día de hoy. Las prácticas profesionales normalmente te la busca la universidad o tú las buscas por tu lado. Entonces, en ese tiempo me salió una práctica con la institución de la policía y yo, ok. Y con un canal de acá de Colombia. Entonces, el canal no pagaba un peso y la policía te daba algo. Y yo trabajaba en ese momento en Blockbuster y yo tenía que ya cortar contrato y empezar a trabajar con alguno de ellos. Yo decía, bueno, ¿y acá cómo voy a hacer para los buses? ¿Cómo voy a hacer para esto si me voy con el canal? Pero obviamente voy a tener más bagaje porque es más marca, más otra cosa, pero acá me van a dar plata. Entonces, claro, empezó ese dilema y yo dije, me voy al canal y miraré a ver qué hago. Entonces me fui al canal, volví a trabajar cambiando aceite con mi papá. Entonces era como toda la mañana o los fines de semana trabajaba con mi viejo y de lunes a viernes allá en el canal sin recibir un peso. Entonces, yo en la universidad obviamente ya había tenido conocimientos de escritura, de concepto, bueno, ya tenía esa formación. Cuando llegué allá, me acuerdo tanto que me contrató un man que se llama Jimmy Valencia, le dicen el mono en el gremio, y empecé a trabajar con él. Cuando de repente el tipo se retiró y llegó un francés que se llama Tomás Konarkowski.
Y con Tomás, el man llegó y pues mi jefe nos conocimos como en 3 días. Cuando fue que por cosas de la vida él me hizo una pregunta básica, como ¿cuál es tu película favorita? Y yo, bueno, empecé a divagar y yo le dije como, bueno, pues hay una que me encanta que es El odio, de Jaime. Entonces eso fue un feeling total con él. Una pregunta ahí, esa respuesta, aquí, en Cambió Confesiones, todo, cambió. pero la respuesta del odio, que les recomiendo que tienen que ver esa película por su narración audiovisual, por su contexto histórico, por su contexto social, bueno, tiene muchas cosas que son bien importantes. Inclusive yo creo que Tiene a Vicen Cassel. sí, hay mucho actor natural, ¿no? Sí. Esa respuesta fue, digamos, como pensar, a esta persona con la que yo estoy trabajando le voy a dar una respuesta mundana, o sea, lo primero que se me ocurre, o voy a darle una respuesta, digamos, más concienzuda de lo que yo me estoy construyendo Mira, como profesional y tengo que darle una respuesta más cercana a lo que posiblemente él quiere escuchar. O ya, lo que yo estoy no, diciendo es exacto. fuerte, No, pero... no, y tiene todo el sentido, porque yo en un momento me puse a pensar como, ¿yo por qué dije eso? O Sí, sea, porque yo no, la verdad lo pensé así rápido y fue la primera película que se me... Bueno, si tú me preguntas hoy cuál es mi película favorita, voy a decir otra cosa. O ok. sea, automáticamente es otra vaina. Pero en ese momento se me vino esa película y ya. No sé por qué. Pero si uno se pone a pensar por qué hice esa respuesta, fue como perfectamente, es que es francés, conoce a Vincent Cassel, es totalmente estratégico y esa respuesta es directamente, no, fue Claro, algo... la película cambia, o sea, no hay nada que hacer, es otro tiempo. Y igual la respuesta no fue, entonces no fue calculada, fue realmente como salió y ya. Sí, sí, se dio y hicimos feeling por eso. Y es otra cosa, digamos, yo no hubiera, nunca hubiera visto El odio si no hubiera trabajado en Blockbuster, si no hubiera entrado a hacer, una cadena De cosas. de cosas que te llevan a un fin. O sea, son secuencias, o sea, yo no te conozco a ti, fue por una decisión y esa decisión mira dónde nos tiene hoy, haciendo un podcast, hoy mi hija es amiga de la tuya, o sea, son decisiones que te cambian la vida completamente. Tú a veces me lo manifiestas, si no hubiera sido porque dijimos como vamos a graduarnos, no hubieras conocido a Tefi, a tu esposa el día de hoy. O sea, ¿qué pasaría si no hubiéramos hecho esto y esto y si no hubiéramos tomado la decisión y no hubiéramos tenido las bolas de decir, venga, yo no quiero hacer plata, sino quiero es hacer plata, pero de la manera que a mí me gusta, me apasiona. No hubiera pasado nada de Aquí hay esto. una cosa que es bien interesante y es que muchos de nuestros amigos, inclusive con unos de ellos, nos vimos en algún momento y todos hacían actividades totalmente diferentes, exceptuando, por ejemplo, Alejandro Pinilla, ¿sí? Ujú. Que Alejo, el video de Alejo, que él es alguien que también, que para mí también en algún momento profesionalmente fue un referente porque fue alguien que con, con una formación académica y con muchas ganas comenzó a escalar profesionalmente de una manera muy rápida. Claro, y digamos que Alejo, por ejemplo, para mí fue inspiración en ese momento, porque digamos que de esos amigos que yo te comentaba, de que mientras yo patinaba y vagaba y iba a trabajar donde mi papá, veía que Alejo se partía pues el codo, el hombro para estudiar y hacía mil cosas y iba a estudiar en la universidad. Y el man tiene una pasión por la carrera que me la transmitió y yo dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces Alejandro de en sí también fue un referente para mí oiga, sí se puede vivir de otra manera. Además, él estudiaba, él entró primero, él estudió Claro, con nosotros en la misma él ya universidad. iba como en tercer semestre cuando yo empecé. Y, por ejemplo, Gris también es otro referente. Jason, Es que sí. Jason, ahí es donde tú empiezas a cuestionar la manera del estilo de vida. O sea, tú empiezas a decir, ya ves, estas personas dieron el salto, ¿no? Y entonces, ¿por qué carajos yo no me atrevo a hacer algo diferente? O sea, si yo no me siento de acuerdo con el estilo de vida que llevo hoy, porque hay un vacío. O sea, yo conozco gente que ha hecho sus carreras, literal. Han terminado licenciaturas, Ujú. ingenieros, que dicen en un punto de la vida, esto no era lo que yo quería. Tienen 30 40 años, cierran y prefieren montar un restaurante, prefieren hacer otra cosa
después de haber recorrido eso. O sea, nosotros dimos ese salto antes, pero tuvimos las bolas para hacerlo. Hay gente que vive sin dar el salto. Igual nosotros comenzamos también las carreras no tan peladitos, porque yo comencé... ¿Cuántos años tiene Zorrito? No, eso no se pregunta. Pero él es menor que yo, pero no mucho. No, 36 años ya. Ah, no, mentira, sí, 36, es harto. 37. Sí, yo soy mayor 6 años. Obviamente tengo 42. Entonces, igual nosotros comenzamos las carreras no tan pelados. Yo comencé... ¿Tú comenzaste a estudiar publicidad, qué, a los 20 años, por ahí, 19, 20? No me acuerdo, pero sí, yo ya venía digamos... De vagar. No, ya venía de vagar mucho tiempo, o sea, fui chúcaro, un año parado en un puente, o sea, ahí ya fue quemado. Ya había trabajado con mi papá como 2 años, y digamos que ahí hay un tema, yo ahorita lo cuento como, que fue una anécdota, pero en un punto de la carrera yo sentía vergüenza de contar eso. Entonces era un tema de... Y cuando grande, ya cuando empecé a pasar, empecé a decir qué pendejo era. Porque automáticamente, obvio, entras a estudiar y empiezas a encontrarte con gente que tiene unos privilegios que tú no tenías en ese momento. Entonces empiezas a penarte de tu pasado. O Sí, eso es... a mí me pasaba. Y decía como, no, pero yo cómo les voy a decir a esta gente que yo cambiaba aceite. O cómo le voy a decir que yo me metía debajo de los carros a hacer mantenimiento. Y no, hay un qué artículo que te pena. hacen unos chicos de la universidad para una revista y tú dices, iba a ser conductor, es como, trabajaba como conductor de bus y terminé haciendo publicidad, algo así, o era algo así No, como... prácticamente es eso. Yo no, bueno, no me acuerdo del artículo, pero sí digamos que el tema es la vergüenza. O sea, apenarse de lo que tú fuiste. Y eso, pues si lo ven, no lo hagan. O sea, yo ya recorrí ese camino y es la pendejada más grande que uno puede hacer. Hay que mostrarse como uno es. Y porque esa es la historia que tú estás contando de ti. O sea, prácticamente estás borrando ese pasado. O sea, a mí antes me daba pena decir, oiga, yo fui chúcaro. No, y es que ese pasado fue el que te construyó, Sí, o es el que nos el que construyó. construye a todo el mundo, pero uno de adolescente no nota esos temas. Y por ejemplo, hay una cosa que yo digo, con el tiempo, pasar del tiempo, yo empecé a trabajar con un canal, bueno, varios canales, y hay uno que se dedica solo a tema de automóviles. Entonces, claro, haber cambiado aceite, de haberme metido debajo de un carro, me cambió toda la percepción para escribir a través y comunicarle a la gente. O sea, perfectamente las personas pueden escribir la velocidad, no sé qué. Y yo ya empezaba a trabajar, era temas de el engranaje, no sé qué, el motor, Sí, ya tenía más contexto de lo que estaba escribiendo. Y era a partir de lo que había trabajado con mi papá. Y haber trabajado con ese canal de automóviles, automáticamente ese pasado me ayudó para eso. Entonces nunca hay que avergonzarse de cualquier cosa de que usted haga en la vida, le va a servir. Sí, claro, porque y bueno, eso creo que nunca lo habíamos hablado acá en el Oso Parlante, y es que uno tiende, yo hablo de las historias, yo hablo de que lo importante o lo que yo, digamos como de manera pretenciosa en el Oso Parlante lo que quiero es contar es las historias, ¿sí? Y no hablar de lo que hace realmente la persona en ese momento en particular, sino que fue lo que pasó antes, pero nunca había pensado o siempre habíamos omitido eso de lo que no queremos contar de la misma historia, ¿no? Uh-huh. O de lo que en un momento no queríamos contar, ¿sí? Podríamos hacer un rifirrafe de diferentes tipos de trabajos que no tienen nada que ver con nuestra profesión actual, donde nosotros, digamos, en su momento de pronto no hablamos de eso. Entonces, Zorrito nos comenta que trabajabas con tu papá en un taller y entonces hacías un proceso de cambiar aceites. Sí. Yo trabajé para una cosa de recreación y hacía skates de payaso. Exacto. Pero mira, ¿qué otro trabajo tuviste así raro? Rarísimo. A ver, había un programa que se llama El Empleado Desempleado. Entonces yo me acuerdo que yo tenía en la mañana, yo vendía seguros de... Ah, sí, tú vendiste seguros yo vendía también. seguros para una empresa. Bueno, el caso es que vivía de corbata todo el tiempo. Y al igual que a mí no te gusta No, y ahora lo odio, o sea, prefiero andar con corbatín. El caso es que hay un punto donde yo decía como... empecé a hacer, bueno, esto es como medio maluco, pero servía. Entonces yo duraba en un trabajo, en un año, 6 meses,
y me retiraba porque para que me dieran la liquidación. Recién. Entonces así empecé a pagar la universidad. Entonces, Al final del semestre, ¡pum! claro, Cambio. llegaba y estudiaba, entonces empezaba, por ejemplo, en Salucop, entonces empezaba a trabajar, ya llegaba el recibo del semestre y decía, bueno, me retiro y me liquidan y me llegaban 600 al CATIR y hago mis cuentas y entro y buscaba otro trabajo y así, y duraba 6 meses y 6 meses, o sea, imagínate cuántos trabajos no tuve, o sea, vendí seguros, hice mantenimiento de computadores, que en sí era ir a los colegios públicos Y ya soplar y ya limpiar las CPUs. y llegaba uno allá, ya otros 6 meses y tal, liquidación, llegué, bueno, ahí volvía con mi papá esporádicamente, y completaba así el tema del semestre, pero es eso, ¿no? O sea, todo tenía un foco, o sea, no es como voy a trabajar por trabajar porque me quiero comprar el último celular, sino hay algo más profundo, como Que era terminar la quiero carrera. terminar mi carrera. Entonces es eso, o sea, a dónde está invertido tu tiempo, tu esfuerzo y qué estás haciendo para lograr ese objetivo grande. Que obviamente cuando llegas ahí tienes que buscar otro objetivo grande a que le apuntas. Y así. Sí, no, y es que uno termina trabajando en muchas cosas. Yo tenía un trabajo recurrente que era una empresa de unos familiares y yo iba literalmente a pegar suelas, Mm, ¿sí? Y literalmente iba a mover una caja de un lado al otro, ¿sí? O sea, a trabajar en el es área de que bodega, ¿sí? Entonces llegaba el cuero y entonces tocaba recibirlo en la puerta, me lo montaba al hombro, subía las escaleras y ya bajaba y cogían un cardes, creo que se llama eso, bueno, no sé, como una cosa de inventario. Llegó, vino tinto, bien, ya. Porque ni aprendía ni a nada. revisar el material, no, o sea, era mover una caja de aquí para allá. Y era un trabajo recurrente donde iba y volvía. Inclusive, pues fue complicado porque no todo el mundo entendía como... Y uno estaba en la universidad y pasaba eso, o sea, pasaba Sí. esa dinámica de la vergüenza. ¿Y tú en qué ¿Y trabajas? tú qué haces? Si uno, Yo, no, pues la verdad, yo soplo computadores. No hay que darle. yo sí, yo Yo muevo cajas, creo, yo muevo cajas, sí. yo muevo cajas. Y, Siguiente, ya. ahora bien, Pero hay que bien, aclarar una pero está cosa, bien. no, claro, hay que aclarar una cosa, es una dinámica de inmadurez, creo yo, o de adolescencia, o de adolecer de algo, digamos, de entender la importancia de lo que estás haciendo y es como sentir vergüenza por alguna cosa que has hecho a nivel laboral, donde no les estás haciendo daño a No, nadie, exacto. donde te estás ganando el dinero de una manera dura, pero pues es una Pero forma es de una forma, ganársela. no le estás afectando a Sí, nadie y pero punto. Y entonces te uno... estás construyendo porque alrededor de eso empiezas a conocer gente. Por ejemplo, yo trabajé en una vaina que era brandeo de neveras. O sea, Pegarles stickers. pegarle, digamos, llegaba y era coger la calcomanía y pegarla. Y obviamente yo al principio de los requisitos, estudiante de publicidad con buen manejo, ese soy yo. Entonces yo decía, listo, breve, puedo asumir el reto. Entonces llegué allá y no, mire, tienen que hacer esto y era coger como la calcomanía y a las neveras pegarlas. Entonces te daban como unas direcciones y tú llegabas y veías neveras en perfecto estado y decías, bueno, voy a pegar esto. Cuando llegabas y pegabas eso y de pronto el cliente decía, no, a mí no me gusta eso porque era animalitos así como gorilas, Sí. cosas súper infantiles y en una carnicería y hay un gorila, entonces los manes decían, no, quítame eso. Y entonces uno decía como miércoles y cuando al momento de zafar esa vaina se venía toda la pintura. Pra, pra, pra. Y uno, ¡ah! Los que se van, o sea, vuelva a pegar eso y chao. No, ahí se le ve bonito. No, no, ese sí que le quedó increíble, pero eran unos temas de... Y alrededor de eso yo hice un gran amigo. Y así pasa, o sea, son amiguitos que quedan ahí, compañeros de vida, porque amigos muy pocos, 4, 3 ya. Pero sí, eso es. Y todo sirve a la final. Sí, no, todo termina siendo importante porque termina construyendo lo que al final o lo que al día de hoy estamos haciendo, ¿no? El haber hecho, digamos, eso de que yo hice de recreacionista, eh, el haber entendido qué era lo que tocaba pasar, qué pasaba en una fiesta, entender como lo difícil de ese trabajo también, ¿no? De cargar un poco de cosas, el aprender a respetar a los otros. Por ejemplo, a mí, digamos, todos estos trabajos aparte, digamos, del conocimiento técnico sobre algún oficio, sí me aportó muchísimo
a nivel personal y de verme desde otros diferentes como contextos, ¿no? Y ver como que hay una desigualdad, digamos, social en cuanto a cómo te quieres ver. Me refiero como que eh, atacamos, denigramos, tratamos mal, vemos mal a alguien que hace un oficio diferente al mío o que Ujú, digamos recibe menos dinero por su labor exacto. y termina siendo algo pues horrible. Entonces, porque entonces yo iba a la fiesta y me invitaban a en la cosa ¿cómo se llama eso? De como de recreación, a uno lo trataban bien obviamente en el trabajo, pero llegaba uno a trabajar en la fiesta y pues el señor, no faltaba el señor que lo trataba mal, o la señora que lo trataba mal, el niño que le pegaba a uno ahí sí en el tobillo, que le ponía a uno a ponerse, que se burlaban del mismo trabajo de uno, y uno comienza a tener esa dinámica de empatía también como con el otro y a respetar el trabajo del otro, ¿no? Exacto, tú empiezas a ver, por ejemplo, cuando te llaman de un call center, ya tratas totalmente diferente a la persona cuando trabajaste en un call center, porque ya entiendes que obviamente uno allá atrás del teléfono lo hace por necesidad y que te envíen es que yo no quiero hablar con usted ahorita, no sé Y qué, groserías, y groserías, grosería, groserías, grosería, grosería. uno dice, ese personaje que está ahí algún día fui yo y no lo voy a hacer. Y puede ser un familiar, puede ser otra persona, un amigo cercano que está ahí y ya, es un ser humano que está trabajando, punto. Y él no tiene la culpa de las cosas que pasen, uno tiene que ser como muy condescendiente en eso y ponerse en los zapatos. Eso creo que es lo más importante de haber vivido eso, ponerse en los zapatos del otro, que es creo que lo más complicado de hacer, ¿no? Y termina siendo un material o digamos una experiencia supremamente importante para nuestro ejercicio profesional actual. Y es que podemos contar historias desde muchas perspectivas, Claro. ¿sí? Conocemos muchas personas, digamos dentro de lo que tú dices, yo, bueno, igual que tú, cuatro o cinco amigos, amigos de la vida realmente, y mucha gente que son súper chéveres y que son gente súper buena onda y que digamos como por mi profesión como docente en algún tiempo, tú por haber trabajado en tantas áreas a nivel audiovisual y digamos creativo y de publicidad, que también hay muchas personas que se conocen todo el tiempo y se generan grandes vínculos, uno termina aprendiendo más del ser humano y termina siendo un insumo para crear nuevas cosas, para poder generar este espacio, para poder tener, digamos, lo que tengo yo, digamos, a nivel artístico acá dentro de mi espacio, que son amigos que yo he conocido desde el inicio, desde sus procesos y que nos llevan, digamos, a hacer lo que somos el día de hoy. Entonces, Claro. como que evitemos esa vergüenza No, y es absurda, algo sin sentido total. de lo que estamos haciendo ahorita. Y es algo que al momento de crear, todo eso ayuda. Por ejemplo, dice, creo que es Agatha Christie, no me acuerdo, que dice que ella para escribir sobre asesinos le encanta lavar la loza. O sea, imagínate lavar platos y ¿Sí? estar pensando en estar apuñalando y esa acción relacionarla con el tema de lavar platos, automáticamente empieza a cambiar y ella empieza a escribir cosas muy interesantes a partir de un lavado de platos. ¿Sí ves? Entonces, todas las cosas que tú haces con el pasar del tiempo, de las personas que tratas, de por dónde caminas, de cualquier cosa, te puede ayudar a escribir algo mucho mejor de lo que puedes estar escribiendo el día de hoy. Ay, yo puse hoy la máscara de Chewbacca y nosotros tenemos un gusto cercano por la saga de Star Wars. Y hay algo que es como clichésudo y ahí yo me entro más como en un tema de carácter de creación o de, digamos, del tema creativo. Es estrictamente necesario que la persona que trabaja en el área creativa le guste una saga de algo o por qué pasa o por qué es tan cotidiano que las personas que están en el área creativa, en el área de comunicación audiovisual, siempre tienen una afinidad por alguna, alguna producción, ya sea, a ver, digamos, aquí los que están detrás de cámaras hablan de Naruto como si, mejor dicho, yo no entiendo nada, creo que tú también estás al día como con esa Sí, información, sí, yo si Naruto con no, Boruto no, nada. ¿cómo? Con Boruto nada, pero con Ah, Naruto Naruto sí. sí terminé. Y entonces tenemos Star Wars, tenemos el tema de videojuegos, tenemos otras sagas. Bueno, es que yo realmente solamente con esta saga, pero o sea, termina siendo necesario o termina siendo un buen insumo para la creación todas estas historias o no, Lo que pasa es no que también crees? es, no sé, digamos que
yo considero que son historias a la final. Así yo, por ejemplo, no voy a Star Wars, voy a ver otra cosa. Y digamos que ahorita el contenido, todo está tan a la mano que, por ejemplo, por ejemplo, con la gente que está detrás de cámaras, no podría hablar de Naruto, pero también estoy seguro que alrededor de eso, Dragon Ball, otros temas que vienen, no es solo eso, sino es ya automáticamente que vengan de Naruto es porque les gusta el anime. Entonces, si les gusta el anime, puedo relacionarlo con otros temas. Entonces, no sé, hay ahí como un trasfondo también de cosas que no es necesariamente importante de tener. Porque yo conozco gente que ni siquiera ve televisión, si no le gusta la música. Y, por ejemplo, gente que trabaja en televisión y no ve televisión. Pero son muy buenos escribiendo historias porque leen, porque les gusta otro tipo de artes, porque les gusta el cine, no necesariamente televisión, pero son muy buenos haciendo lo que hacen. Entonces no es necesariamente, por ejemplo, si hay gente que odia Star Wars o O no le ves no le ve sentido, sentido, o es aburrido. lo ven No, aburrido, no es fantasioso, no es tan necesario. Y es que ese tema de tener variedad, de no ser cuadriculado, porque digamos que la agencia, el loquito, el que se deja no, cambia, o sea, no es como tan de la regla, ¿no? Y, no tiene, y creo que sería muy aburrido llegar a un trabajo y encontrarte con fotocopias tuyas. O sea, como encontrar una persona, ¿te gusta Star Wars? Sí, me encanta Star Wars. Oh, qué bien, ¿cuál es tu personaje que no te gusta? Jar Jar Binks, es una mierda. Ok, y empiezan tú a entablar y es como hablar contigo. Y como que no hay ese momento de discusión. Por ejemplo, no hay nada, por ejemplo, lo que tú me hablabas, como no hay nada más interesante que decirle a la gente, encontrar a alguien de derecha y tener una discusión de por qué a mí me gusta la izquierda y a ti la derecha, y tener esa fluctuación y exponerse, porque eso te da cabida a pensar más allá, o sea, pensar de que por qué esta persona apoya a este tipo, porque sí, y ahí empiezas como de pronto a cambiar un poco tu Sí, pensamiento. a subir de nivel como las discusiones, ¿no? Sí, Como que, como... como subirlas de nivel me refiero a entrar a ahondar en unos temas que uno normalmente no Y que son tocaría incómodos y que son incómodos también. para uno y que le permiten a uno también como reflexionar y también cuestionarse si lo que yo estoy pensando es lo Claro. estrictamente correcto, ¿no? Por ejemplo, este documental de Netflix que sacaron hace poco de, no me acuerdo el nombre, que es de redes sociales y te dicen, oye, que la información que te está llegando a ti es porque ya te hicieron un seguimiento, entonces tú dices, es que este man es de derecha, y si tú ves esas personas le tienen bloqueados los celulares a los hijos, ellos no utilizan casi redes sociales, tienen tiempos de medidas de cuánto se Sí, están sí, sí. exponiendo, entonces ahí es donde uno dice, tengo yo como ser humano no puedo estar mirando como, sí, mi Facebook, sí, salió Petro Gustavo diciendo esto, sí, qué chimba, y salió Duque, jódete. No, sino exponerse y exponerse a todos los comentarios y estar ahí, o sea, estar en el medio de todo de la batalla, ni siquiera la batalla, sino simplemente de los comentarios del rifirrafe y no mirarlo es feo, no tomarlos a personal, sino simplemente discutirlos, hablarlos y ya. Y no Hay, darles creo que sí, no es no. darle tanta importancia O como tampoco. yo siento que es como no darle tanto apasionamiento Apasionamiento, irracional. O exacto. sea, apasionamiento irracional me refiero, nos pasó en algún evento que estuvimos con amigos en común, eh, digamos donde estábamos con unos amigos de Zorrito, estábamos con unos amigos míos y encontramos esa oposición, digamos, política de derecha e izquierda. Y nosotros estábamos entablando una discusión con alguien en particular sobre las elecciones, específicamente sobre qué iba a pasar con las elecciones en Estados Unidos. Y Ok. llegaron otras personas, se apasionaron mucho y pues casito llega a ser una discusión elevada, digamos como que ya terminaban con una argumentación un poquito irracional y es que, o una emocionalidad, digamos, en la gestualidad y en la En el corporabilidad, rifirrafe. ¿sí? Pero lo que pasa es que no nos permitimos eso, o sea, como que le enseñan a uno en Colombia, no conozco otro referente, entonces en nuestro país nos enseñan a no hablar de dinero, a no hablar de política, a no hablar de religión, sino simplemente asumir que el otro, y por eso es que no nos permitimos discutir sobre muchas diferencias
ideológicas, a nivel de gustos, o sea, algo tan básico, tan superfluo, tan banal como decir cuál es el peor o mejor personaje de una serie y dar la argumentación, o sea, Sí. algo tan banal como eso, como que no estamos preparados, como que no nos enseñan a discutir, ¿no? Como que no nos enseñan a confrontar nuestras ideas, ¿no? Sí, pues yo creo que es también como el tema de, sí, se puede decir que sería confrontar las ideas y también el entender que las demás personas son diferentes y ya. O sea, es algo tan básico como eso, como decir, no, es que esta persona piensa diferente a mí, punto, ya, se acabó. Y Sí, no darle tanto tinte a todo. sí, y aprender como a entender el otro en su diferencia, ¿no? Sí, yo creo que el ser humano está diseñado para dar complejidad a las cosas y tratar de encontrar explicación a absolutamente todo. Y hay cosas que no necesitan tanta explicación. Creo que la vida misma no debería tener tanto trasfondo, porque a la final, si esto se va a acabar, o sea, punto, ya nos vamos a morir. Haga lo que se le dé la gana, pero todo el mundo va para el mismo lado. Entonces, darle tanto trasfondo a la vida misma y no dejarla fluir, eso cambia todo. O sea, Digamos, en eso Zorrito y yo nos diferenciamos, en muchas cosas nos diferenciamos, yo creo que por eso también somos grandes amigos. Y es que llevamos nuestras vidas, aunque pareciese que las llevamos igual, cada uno tiene unas reglas diferentes. Yo soy muy estricto en unas cosas, Zorrito en otras, yo soy muy fresco en unas y Zorrito lo opuesto. Eso de dejar fluir es como dejar que las cosas pasen, ¿no? También. hay que dejar que las cosas pasen, pero hay que buscarlas. O sea, hay que ser claro. O sea, si yo quiero algo, hay que buscarlo. Y algún día va a llegar y tiene que uno estar preparado para ese momento. Punto. Pero tampoco hay que matarse la cabeza. Y es algo que, por ejemplo, digo que es el tema de la exigencia. De ser perfecto, de llegar a ese punto de perfección, porque te jode la cabeza y te jode la vida, porque vas a llegar siempre a estar buscando, por ejemplo, no sé, puedo decir, hay un premio que me encantaría tener, que es el León de Oro de Cannes, o un Silver de Cannes. Ujú. Y yo digo, listo, en mi trabajo, ¿qué tal? Imagínate todos los días estar buscando ese objetivo. Te pierdes todo el resto del proceso. No, exacto, o sea, yo no estoy enfocado es en mi trabajo, sino estoy buscando es un premio. Y el premio que está allá y que va, no, es que quiero ese león de oro y voy a hacerlo. Retomando un poco lo que dices, es como no perdernos totalmente el proceso, sí tener un objetivo y valorar como cada cosa que está pasando sin perder ese norte, sin que ese norte sea lo único a conseguir, porque si no, es como lo que decías de los premios. Entonces, si uno está, lo que pasa es que en publicidad, a una de las formas de, digamos, también de generar como una hoja de vida destacada, por decirlo, Y llenar egos y también. también llenar, y también es cierto, llenar egos. Entonces uno busca participar, también medirse, competir y como generar algún tipo de premios frente a algo de creativo y pues generalmente va a competir con el mundo, ¿no? O sea, Sí, uno, y digamos que lo que tiene que ser es que sea un proceso tranquilo, que si llega es porque obviamente créeme que cuando hay los proyectos que son más complejos, que tú no estás disfrutando, nunca van a llegar a eso. Normalmente los proyectos que tú disfrutas, que dices, oh, ahí es donde donde la publicidad alcanza a tocar el tema artístico, yo digo, porque en ese hay un punto de inflexión que tú terminas de hacer un proyecto y dices, uff, y te sientes tan orgulloso y lo ves y dices, esto alcanzó a tener un toque artístico. Y si y puedes ver alguna pieza o mucha publicidad y dices, además de estar comunicando algo, es muy bonito para verlo, es agradable, tú buscas verlo. Por ejemplo, que a ti te hablan de una valla de algo y hay un amigo tuyo, oiga, vio la valla de tal cosa, tú vas hasta allá y la buscas. Por ejemplo, a mí me encanta mucho Toxicómano y trato de visitar los murales de él. Entonces, cuando veo que él postea algo, trato de ver la dirección y voy hasta allá para verlo presencialmente. La publicidad debería pasarlo absolutamente lo mismo. Que tú digas, oiga, es que vio la valla de piel roja, que antes era piel roja WAF, ujú. y uno iba y veía la valla y hacía, oh, increíble, muy bonito.
Entonces es eso, que toca y alcanza a rozar un poco con lo artístico. Sí, sí, siempre se piensa eso como que las piezas deberían ir más allá, inclusive hay una discusión académica fuerte dentro del, digamos, los que producen piezas de arte, bueno, los que hacen arte o producen piezas de arte, bueno, desde ahí comienza la discusión, inclusive Zorrito me ayudó para mi tesis de la universidad, sirviendo como una de las personas que yo entrevistaba para poder entender como esa visión del publicista, el ejercicio, al creador, digamos, de una pieza artística como tal. Entonces siempre va a ser como una discusión constante. Yo lo que quiero, digamos, da para irle dándole cierre a este oso parlante es que como que se valoren todos los procesos que se han hecho, que uno no tiene ni idea cuál es el alcance que puede tener todas las experiencias que uno está llevando día a día, que una persona como Zorro, que es un escritor de historias para temas audiovisuales, ¿sí? Donde te aparece una imagen, digamos un ejercicio básico tuyo es, te dan unas imágenes y tú escribes los diálogos o digamos como el tráiler detrás de eso, ¿no Exacto, es cierto? es el tráiler, es prácticamente contar, por ejemplo, te pongo una historia que todo el mundo haya visto, Betty la Fea, Sí, perfecto. Eh, bueno, ahorita por ejemplo es el lanzamiento, la primera vez todo fue el hit, pero ya cuando la has visto 5, 6, 6, 7 7. veces, ¿tú cómo le dices a la gente, oiga, vaya a ver Betty la Fea? Tienes que decirlo de una manera totalmente diferente. Es lo mismo que las películas o con las cosas que pasan por televisión. Puede ser un estreno o como que, bueno, si es un estreno es un tratamiento, pero si es algo que ya han visto, a qué vas a darle relevancia? ¿Cómo vas a contar esa historia? Qué fibras quieres mover? Por ejemplo, no sé, digamos en mi caso Minions o todos estos temas que ya los niños los han visto, las familias han visto esos contenidos mil y una vez, pero ahora cómo tú vas a vender eso y para cómo vas a hacer para que la gente vaya y diga, sí, quiero volver a ver mi villano favorito otra vez. Otra vez. Y ahí es donde está pues lo que tuvo, pues la magia, Y ¿no? es que ver otra vez la misma película, tú, digamos como Sí, el creador y de ese encontrarle un copy es sentido, encontrar un exacto. sentido, unas frases, tomar unas imágenes en particular para construirla, Para para volver a La enganchar edición a... es eso, ¿no? Reconstruir tú le puedes dar el lenguaje que quieras a esa película. Por ejemplo, te cuento por ejemplo, hay un proyecto que hicimos de Hitler. Ujú. Entonces todo el mundo sabe que Hitler hizo tal cosa, bueno, en fin. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos para vender la historia de Hitler? Entonces nos pegamos directamente a su apariencia. Él tenía una apariencia bastante marcada, que es Sí. el bigotico, y bueno, se puede decir que es su boina. Entonces, notamos que a partir de la historia de Hitler, nosotros, bueno, ya todo el mundo sabe que el man qué hizo y qué no hizo, pero nos pegamos a partir de esa historia, de su imagen, para vender toda la historia. Entonces dijimos, Hitler quiso ser artista en sus principios. En el comienzo de vida de él, el man quiso ser artista. Entonces, qué fue lo que pasó? El man quería ser artista, entonces nosotros empezamos a decir, ok, entonces, artista, bigote, empezamos a relacionar todo lo que iba pasando. Entonces, artista lo empezamos a dibujar como un bigote, Dalí, listo. Sí. Luego pasaron ciertos temas y él se fue por el ideal político. Entonces hicimos un tema de medio marxista, con Ok. barba. Y luego, pero todo eso cambió y se transformó en la persona que es. ¡Pah! Y mostrábamos el bigote. Ah. Pero entonces empezamos a construir de la misma historia que todo el mundo sabe, contarla con el bigotico. Entonces eso fue de una vez rompe y es como, ok, ya entiendo. Y es la misma historia contada de una manera diferente. Hay una cosa que yo hablaba mucho cuando era profe y era eh, que la historia digamos, las historias de amor normalmente es como la misma historia base, de ahí para adelante las diferentes variables que tú le puedas dar para que se vuelva atractiva esa misma historia. Me refiero específicamente, el que haya leído Romeo y Julieta puede entender la esencia básica de N cantidad de historias que se van a construir de ahí en adelante.
un hombre y una mujer que se aman, que su amor es prohibido, que sus familias no lo permiten y deciden, digamos, confrontar a la sociedad para terminar en ese amor. Y en este caso particular, pues en la obra de Shakespeare, pues todos mueren como habitualmente pasa, Lo que pasa siempre, sí. lo que pasa siempre. Pero, digamos, la televisión, la película, realmente siempre es la misma historia de Romeo y Julieta, contada desde diferentes cosas, puede ser desde diferentes contextos. Entonces ya después le metieron plata, ya le metieron temas sociales, ya trabajos, bueno, N cantidad de cosas. Entonces siempre hay algo para contar, siempre hay una forma diferente de volver a contar algo, ¿no? Como de contar Claro. lo mismo. Ya abusivamente te voy a preguntar algo y es porque considero, para mí es muy importante como tu visión dentro del proyecto del oso parlante y es, yo estoy trabajando para crear, digamos, este proyecto que es el oso parlante y por ejemplo hoy no va a quedar en la edición, pero el Chino Fran, porque el Chino Fran lo hizo, hoy he estado muy nervioso y me he tenido que desconectar como 2 veces porque no he logrado concentrarme porque pues es como muy importante el invitado del día de hoy a nivel profesional y digamos a nivel de cariño por lo que es uno de mis mejores amigos y es, ¿tú qué piensas de la forma como se está contando esto en el oso parlante? Y para darle cierre realmente a este podcast del día de hoy es, ¿tú qué piensas de este tipo de contenido que yo estoy intentando hacer? Si es valioso o no termina siendo valioso y te pido la total honestidad para la gente que llegue a verlo. Pues tiene, para mí, yo lo veo como un referente en la historia de nosotros, de las personas que pasan por el oso parlante. Si tú te pones a ver las historias, con el pasar del tiempo, se vuelven más difíciles de que perduren en el tiempo. Por ejemplo, ahorita tú puedes ver qué pasó con los egipcios por los pictogramas, por todo lo que hay, por los grabados. Pero el tema digital como tal no va a tener ese linaje. Digamos, si nuestra generación se llega a acabar hoy y llega otra generación después, no van a entender todo esto. O sea, todo el tema digital es muy fácil de que no perdure en el tiempo y nuestra existencia no quede grabada. El uso parlante es relevante por el hecho de que está dejando esa huella. O sea, esa huella de las personas que pasaron acá. De personas que para X o Y persona puede ser importante, pero también es esa construcción de ideas que pasan. Por ejemplo, el TED. El oso parlante se puede decir que es como esa visión del TED, ¿no? Que es como, ¿qué pasaría si llegaran otras personas de otro, en el futuro? Y cuál es el legado que nosotros queremos dejar. Entonces invitan personas importantes. Y uno dice, ¿por qué siempre tiene que ser una persona importante? O sea, todo ser humano es importante. Y el oso parlante le da ese sello a la gente. O sea, tú que eres skater, tú que haces un mural, tú que haces Eres tal profe, profesor, sí. eso es importante. Y eso hay que rescatarlo y dejar una huella de eso. Y creo que más que las visitas y que todo el tema es el hecho de reivindicar la labor del ser humano y que cualquier labor que tú hagas es importante y tiene una construcción de historia. Y si tú te pones a ver a todos tus invitados, todos los invitados han cambiado con las generaciones. O sea, empezaron, o sea, mira cuántos de tus invitados tienen su nombre real. Mm, Todos sí, tienen sí, nickname. sí. Todos empezaron a contar una historia. No, yo me llamo Gustavo Carlos, no sé qué, y terminé siendo Mactivo, el gran pez, terminé. Y es esa transición de esas personas, ¿no? De cómo llegó esta persona a transformarse en Mactivo. Y eso es lo interesante también. Todas las personas tienen, el señor que vende aguacates tiene una historia interesante de contar. Y eso es lo que reivindica el oso parlante. Obviamente a partir de tus anécdotas de amistad, obviamente lo hace mucho más valioso tanto para ti como Para para un tema más personal a sí. ti.
pero obviamente con el tiempo sé que se va a transformar en esas historias de cualquier persona. Es importante la historia que tenga que contar. Sí, ahí, bueno, pues gracias primero, porque creo que este proyecto también lo hemos hablado mucho a nivel de comunicación y a nivel profesional lo hemos hablado mucho con Zorrito. Eh, Obviamente que hay una, digamos, hay un velo en nuestros juicios porque pues somos amigos. Entonces, pero sí es eso. O sea, yo no lo digo como cualquiera, yo lo digo, yo lo manifiesto como los de a pie. Todas las historias de los de a pie son importantes y pues todos eh, literalmente o no, o digamos literalmente o bajo otras dinámicas de movilidad. Entonces uno está siempre pegado al piso. Entonces cualquier persona es de a pie y esto es como para las historias de los de a pie. Y no busco y no pretendo y no es digamos, un requisito y lo van a ver en muchos y lo vieron en muchos capítulos anteriores y lo verán en episodios siguientes, que hay personas que ni siquiera tienen redes sociales, que no están buscando, digamos, realmente un reconocimiento comercial para algo, sino que, pues nada, pues toda historia es importante. Sí. Compartir, Sí. es que eso es. Si uno se pone a ver, nuestros antepasados se reunían alrededor de una fogata a contar sus historias. Hoy hace no sé qué, hoy, y eso es importante. Y el hecho de construir y de construirnos a nosotros como personas y como sociedad es el hecho de compartir, de ver que la persona que hace tal cosa tiene una historia de vida también interesante y empezar a verla de igual a igual, que no simplemente, no sé, un policía pitando en un semáforo. Ese policía que está pitando ahí tiene una historia de familia, tiene un trasfondo y eso es lo interesante también de sentir que todo el mundo está conectado de una u otra manera. Zorrito, tengo muchas preguntas todavía, muchas cosas que quisiera que contáramos ahorita, pero como siempre lo digo, pues el tiempo, no más allá de que sea limitado, es como darle más o menos un tiempo prudente para los que logran llegar siempre hasta el final del Para Oso la tercera Parlante. temporada. Sí, es, es, es que, pues nada, pues primero agradecerte por la invitación, por aceptar la invitación. Nos fue muy difícil poder concretar por tu trabajo. Logramos sacar un espacio de una manera muy complicada, pero logramos hacerlo. Mm, Perdón si he estado como muy serio, pero realmente hoy era algo bien complejo para mí este espacio y charlar con, con uno de mis mejores amigos, eso y compañero de vida también de muchas cosas, y lo quiero mucho. Igual, es mutuo el sentimiento. Entonces, pues nada, Zorrito, este es tu espacio. Ya para terminar, como siempre digo, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y no sé qué quieras dejar para terminar y ya. Bueno, lo único y como reflexión, nunca se avergüencen de lo que son, nunca se avergüencen de su pasado, construyan a partir de lo que les toca vivir y enfóquense en lo que quieren. Y nada, felicidad, solo es buscar la felicidad en lo que hagan, punto. Gracias, Zorrito. Entonces, un aplauso, como siempre nosotros. Nos vemos en un próximo Oso Parlante. Creo que este es el último episodio de la segunda saga. Nos vemos en la tercera saga. Chao. Voy a llorar. Necesita más doTERRA. A ver. Zorrito, usted me pone nervioso. Mi bigote. Hermoso tu bigote, es hermoso.